El hermano Arán comenzó la reunión citando nuestro texto lema de este mes de octubre, y haremos bien en volverlo a ver y decirlo todos juntos en alta voz, nosotros aquí en el templo y ustedes allí en los hogares donde se encuentran congregados con nosotros. Filipenses 4:4. Son dos líneas que después de repetirlo varias veces los domingos anteriores, ya estará fijado en la memoria. Filipenses 4:4, vamos a repetirlo todos juntos en altavoz, nosotros aquí en el templo y ustedes en el Zoom. Leamos o repitamos de memoria si ya lo sabemos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuántas veces aparece el término, la palabra relacionado con el gozo? ¿Cuántas veces? En mi Biblia, por lo menos 2 veces. Hay una insistencia que hace el autor de esta carta en regocijarnos. Incluye el prefijo para que sea continuo, re. Y cuando el siempre allí está presente, como en otras partes de la carta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y se encuentra dónde? Filipenses 4:4. Sabemos el contenido y también la dirección para que nos recuerde que es parte del escrito de San Pablo a los filipenses. A modo de repaso del domingo anterior, digamos que el gozo de Pablo sería completado, como él mismo lo menciona en el verso 2 del capítulo 2, completad mi gozo, pide. Estoy gozoso, pero hagan lo siguiente para completar mi gozo. Y menciona 7 acciones que mirábamos el domingo anterior, que todos sientan lo mismo. Número 2, que todos tengan el mismo amor, que todos se mantengan unánimes. Número 4, que nadie haga nada por contienda o por vanagloria, que practiquen la humildad como Cristo lo hizo. El número 6, que todos consideremos a los demás sin egoísmos. Y el final, el 7, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Esto a modo de repaso. Antes de ingresar al capítulo 3, deseo mencionar, para quienes leyeron todo el capítulo 2, quiero mencionar 2 personas a las que Pablo incluye en su carta. 2 personas que han pasado a la historia por sus actitudes. 2 personas de las que no sentimos que muchos otros se llamen como ellos. Sí del primero, pero no he oído a ninguna mamá o papá que haya hecho preferencia por el segundo nombre. Son 2 colaboradores de Pablo en esta etapa cuando él está encarcelado. Recuerden que Pablo va a ser juzgado una vez. En este caso le dieron libertad provisional, salió, al tiempo lo vuelven a detener, estando de visita en una ciudad, lo llevan otra vez a Roma y allí es donde lo ajustician, donde lo ejecutan. En ese periodo
de grandes tensiones para él mientras espera a ver qué va a hacer el emperador conmigo. Me va a matar, me va a liberar. Él dice, tengo confianza, le dice a los filipenses, que voy a salir y que voy a ir a visitarlos. Pero está sujeto a lo que otros decidan. En ese tiempo de tensiones y de muchas limitaciones, aparecen Timoteo y Epafrodito. Nombre el segundo que hay que decirlo despacio para no trancarnos en la pronunciación. Epafrodito. Hay otro Epafras mencionado en una carta también de Pablo y en el libro de los Hechos, pero no sería el mismo. Es la única vez que entonces que aparece como personaje importante en las cartas de Pablo. De hecho, era proveniente de Filipos y había llegado a donde Pablo estaba preso, en una cárcel en una casa que le habían asignado como cárcel en este primer juicio. Y Epafrodito llevó ofrendas gratas, de buen olor, como va a decir en el capítulo 4. Estos dos personajes, estos dos hombres, de tal vez no más de 40 años en esta época en que se escribe la carta, los dos ocupan un lugar muy importante en los sentimientos de Pablo y en las estrategias de publicar el Evangelio y de adoctrinar personas. Pablo destaca que su vínculo, en el caso del primero, Timoteo, fíjese usted en la frase 21 del capítulo 2, Pablo lo reconoce como hijo a padre, los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Siempre lo hemos reconocido y mencionado a Timoteo como el hijo espiritual de Pablo. Se ocupa Pablo de Timoteo en varias ocasiones y en esta ocasión está viajando con él y cuando lo ponen preso, Timoteo decide ir también con Pablo y quedarse preso junto a su padre espiritual. Y Pablo reconoce aquí este vínculo afectivo de un hijo hacia su padre. Aunque no era hijo de él, era un hijo espiritual, sin embargo Pablo lo considera como un hijo sirviendo juntos para la extensión del Evangelio. La frase del verso 21, note al final, ha servido conmigo, pero hay personas que, dice Pablo, no son como Timoteo, buscan, y menciona el término todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, y lo intercala ese concepto, esa frase de juicio y de observación de conductas de otros cristianos, intercala este comentario cuando está hablando de la personalidad, ministerio de Timoteo. Esta frase es un juicio a cristianos que tenían otros fines al usar el Evangelio para predicar. ¿Qué menciona él en el capítulo 1? Ustedes recuerdan que pasamos por allí, dice en el verso 15 del 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Pueden estar aquí en la mente de Pablo esos otros que predican a Cristo para darle
envidia a Pablo, ya que predicaban en libertad y Pablo estaba preso, y habría otros argumentos más. Pero en este caso, el juicio de Pablo es para distinguir la personalidad y carácter generoso de Timoteo en cuanto a su vínculo con Pablo y a la tarea ministerial. Todos buscan lo suyo propio. Esto se podría traducir en términos prácticos como personas con ambiciones egoístas, egocéntricas, pero, dice Pablo, Timoteo no era así. Ya tienen ustedes una buena descripción en el texto mismo de Pablo de el hermano Timoteo. Pensemos un poco en esto, una frase nomás a modo de pregunta. Todo lo que hacemos nosotros, usted y yo, para la iglesia, para el reino de Dios, para la familia, para el cónyuge, para los hijos, es para metas egoístas y personales como aquellos que Pablo menciona en el verso 21? ¿O es nuestra conducta y nuestras costumbres cristianas y trabajos en la obra del Señor son para glorificar a Dios como lo hacía Timoteo? Al mirar la frase y mirarnos a ella como a un espejo, a ver si estamos nosotros ahí, pensemos en nuestras actitudes y conductas. Ahora, un breve pensamiento para dejar este capítulo sobre el siguiente personaje que se llamó ¿cómo? Epafrodito. Epafrodito. ¿Observó ustedes las cualidades que Pablo resalta de la personalidad de este hombre? Y es interesante que si usted considera que la carta tiene 104 versículos y 4 capítulos, no es una carta muy larga. De hecho, usted se puso a leerla esta semana, ¿y cuánto le llevó leerla de una sentada? ¿Cuánto tiempo? Aún leyendo lentamente se puede leer en no más de 30 minutos. Si la lee más rápido, menos tiempo aún. Eso digo a modo de lectura rápida, normal. Le dedica, fíjese usted, desde el verso 25 hasta el 30, algunos comentarios a este hermano en Cristo, a quien lo llama justamente así: mi hermano, colaborador, lo llama compañero de milicia, luchas. Número 4, lo llama mensajero. 5, lo llama ministrador de sus propias necesidades. Y estuvo, dice Pablo, dispuesto este hombre, Epafrodito, a dar su vida por Pablo y por Cristo, al punto de que, estando en la cárcel con el mismo Pablo, se enfermó al punto que estaba por morir, dice el verso 27. Estuvo a punto de morir. No sabemos la enfermedad. Sí, Pablo menciona la gran angustia y preocupación que tenía Epafrodito por los hermanos en Filipos. Puede ser que tenga que ver la enfermedad que tuvo Epafrodito al punto de llegar a morirse, pero Dios tuvo misericordia de él, que tuviera que ver con esas angustias del ministerio en la ciudad de Filipos. Pablo pide, luego de describir la personalidad de este hombre, que cuando vaya a ellos de regreso, y él va a ser el portador de esta carta,
cuando vaya de regreso, lo reciban, como dice, ustedes tienen en el verso allí adelante de su Biblia, así que como la tenemos para usarla, ¿qué dice Pablo? Verso 29. Los comentarios sobre Epafrodito están desde el verso 25 hasta el 30. En el 29, Pablo pide, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Recíbanlo con todo gozo y con gozo en el Señor. No es una alegría común de ver a una persona que por mucho tiempo hemos dejado de ver y de pronto nos encontramos con ella. Aquí Pablo apela al gozo del Señor, ejercitado en darle la bienvenida a un hombre que estuvo a punto de dar su vida por Pablo y por la causa de Cristo. Recíbanlo. Es mi hermano, es un colaborador, es compañero de milicia, es mensajero, es ministrador de necesidades y dispuesto estuvo a dar su vida. Recíbanlo con todo gozo del Señor. Y rápidamente, porque quiero entrar al capítulo 3 hoy, rápidamente vea usted la frase final del verso 29. ¿Le llamó la atención la frase? Vea usted, obsérvela bien. Después de pedir que lo reciban con gozo, hay una coma, después viene un i que es copulativo, tiene relación con lo que ha pedido, y tened en estima a los que son como Él. Tened estima a todos los que son como Él. Otras versiones traducen honren a los que son como Él. Y usted puede buscar en otras versiones y hay otras traducciones de esta palabra estima, a los que son como Él. Me gustó subrayar esa parte final del versículo en mi Biblia, a los que son como Él. Es bueno considerar cómo son los demás, no imitar lo malo, sino imitar lo bueno, el buen testimonio, las buenas conductas de otras personas que están con nosotros. Recuerde usted las cualidades de Epafrodito que están mencionadas a partir del verso número 25. Hermano, colaborador, compañero de luchas, mensajero, ministrador de necesidades, dispuesto a dar su vida por Pablo y por Cristo. Honren, estimen a los que son como Él. Reconozcan a los epafroditos que puede haber entre nosotros. Por hoy vamos a dejar a Timoteo y a Epafrodito, aunque hay que pensar mucho acerca de estas conductas de ambos hombres de Dios, fieles servidores, comprometidos con la causa que Pablo había abrazado, ¿no? Eran personas que no buscaban lo suyo propio y dispuestos a darlo todo, inclusive sus vidas, por la causa del Evangelio. No pasen rápidamente por esta sección desde el verso 19 hasta el 30 de este capítulo 2 y piensen con serenidad sobre las cualidades de estos dos hombres que sirvieron con Pablo al Señor. Entremos ahora al capítulo 3 y confío que ustedes
lo han leído a lo menos una vez en estos días. No voy a preguntar, pedí que levanten la mano si lo han leído. Espero que sí, que son buenos alumnos y lectores de la Biblia y que lo han hecho. Así que no puedo, por el tiempo que tenemos, de entrar en los detalles de todo el capítulo. Y a los efectos de esta exposición, lo que resta del tiempo en esta oportunidad, elegí de las muchas ideas y menciones de temas que hay en este abundante capítulo 3, elegí un solo concepto que me parece que es muy importante para nuestra vida terrenal y para nuestra vida luego de la muerte. ¿Cuántos de ustedes piensan que van a vivir después de morirse? ¿Ninguno? ¿Piensan que van a seguir viviendo? Leí una anécdota que, si mal no recuerdo, se refería al hermano Moody, un evangelista preeminente del siglo XIX, ¿verdad? Que dijo una vez: cuando digan que he muerto, no crean, estaré más vivo que nunca. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo y se va a morir en Cristo, ahí no terminará su historia. Su historia continuará por toda la eternidad que Dios disponga. No sabemos medir esa eternidad, pero será un tiempo sin fin. No habrá todos los límites que tiene esta vida en esa nueva vida. Por eso es que tenemos que considerar en esta vida, que es temporal y limitada a cierta cantidad de años, que la Biblia los establece como entre 70 a 80 años, y luego un poco más allá, si alguien se queda, todo es trabajo y molestia. Así que para este tiempo, de los 70, 80 o 90 años que vivamos, los que sea que Dios le permita, hay una palabra que describe los planes que debemos de hacer para este tiempo y para el futuro, y la palabra es prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Y vamos a observar este capítulo 3 con ese término en la mente. Antes le pregunto, ¿cuáles son sus prioridades hoy día? ¿Cuáles son? Piénselo en su mente. Hoy día, bueno, hoy quiero salir de aquí, irme a mi casa, comer un buen plato de ¿qué? ¿Qué tenemos para hoy? Comerlo, tal vez dormir una linda siesta o irnos a caminar para tomar sol. Son algunas de las metas que podríamos tener o los planes para el resto del día. A más largo plazo, en nuestra vida, establecemos algunas prioridades en cuanto a costumbres se refiere. Dormir, por ejemplo. Nos pasamos ¿cuántos años de la vida que nos toca vivir durmiendo? Muchos años. Calcule usted lo que duerme y multiplíquelo por 80 años, por ejemplo, y se va a sorprender de la cantidad de años que nos pasamos durmiendo. Así que para dormir bien hay que tener un buen colchón, que no sea muy duro, que no sea muy blando, depende
de los huesos de cada uno, así que le damos importancia a esa acción de dormir. Le damos importancia a comer. Planificamos lo que vamos a comer. Planificamos en qué vamos a trabajar, en qué vamos a divertirnos. Dedicamos tiempo a los cosméticos, tanto hombres como mujeres, los perfumes, los desodorantes, todo lo que significa tener buena apariencia. También los matrimonios se casan y tienen la prioridad de tener descendencia. Vamos a tener un hijo, 2, 3, lo que Dios permita. Alguna prioridad puede ser: voy a ejecutar antes de morirme un instrumento musical, la guitarra, el piano, los tambores, el teclado. Me gusta cantar, así que voy a estudiar canto. A algunos les gusta la ópera, a otros los tangos. ¿Qué más hay en su lista? Me anoté aquí: viajar por el mundo. Hay personas que tienen eso como prioridad en su lista terrenal. Ahora, las personas cuyo gozo en la vida, y esta es una carta de gozo y regocijo, las personas cuyo gozo en la vida tienen ausencia de Dios, sus prioridades son solo esas y algunos más. Todas las que mencioné tienen una peculiaridad. Todas son temporales. Todas. No hay ninguna de ellas que usted esté practicando: dormir, comer, trabajar, divertirse, etcétera, que no tenga tiempo corto y limitado. Todo eso va a dejar de ser. Y cuando nos vayamos de aquí, dejaremos todo eso aquí. Todo lo que gastamos en libros, en estudiar, en plantar árboles, en tener descendencia, en cosméticos, en cantar, en viajar, todo eso quedará aquí. Nada es eterno. Generalmente las personas en el mundo, mayoritariamente, tienen estas prioridades y no le añaden ninguna prioridad eterna, cosa que hacen los cristianos cuando vienen a Cristo. Las personas que tienen, a partir de conocer a Cristo, tienen la mente de Cristo, comienzan a generar prioridades eternas, cuyo origen está en Dios nuestro Padre Celestial. Obras que Dios ha preparado de antemano, dice Pablo a los Efesios, para que andemos en ellas. Son prioridades eternas, tanto como prioridades terrenales, que son muy importantes. Estas, las espirituales o celestiales, tienen una gran importancia en la vida de los cristianos durante estos años que hemos conocido a Cristo. Tan importante es que Pablo llama a esa nueva etapa un nuevo comienzo. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Seguiremos tocando instrumentos, leyendo libros, cocinando, vistiéndonos, poniendo cosméticos en este cuerpo, pero agregaremos prioridades eternas. Observe los versos del capítulo 3, que son magníficos en ese sentido, a partir del verso 18. Filipenses, capítulo
3. Hay clases de prioridades que no tienen en cuenta a Dios. Pablo menciona aquí con palabras muy fuertes a quienes viven con ese estilo de vida y dice al final del 19, solo piensan en lo terrenal. El pensamiento, la actividad diaria de las personas sin Dios, sin fe, sin esperanza, está aquí. De hecho, hemos acuñado en nuestros proverbios populares la frase que dice, muerto el perro, se terminó la rabia. Pobres perros, ¿no? Pero el proverbio se refiere, o el dicho se refiere a que uno se muere y aquí se termina todo, no hay más. Ahora donde todos los que viven sin Dios dicen aquí termina, nosotros comenzamos. Pero no comienza eso desde que nos morimos, sino ahora. En este caso, los que piensan en términos temporales, el Dios es el vientre, dice Pablo, la comida, las cosas materiales. Pero hay otras prioridades que sí tienen en cuenta a Dios. El cristiano quiere ganar más de Cristo y por eso decide perder, si tiene que hacerlo, lo temporal, con tal de ganar o de conocer a Cristo. Vea los versos 7 al 9. Previamente él hace, Pablo, una lista de todas las cosas que él tuvo que dejar de hacer, de vivir, por causa de Cristo. Dice el verso 7, cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Se acuerda del capítulo 1? Ganancias y pérdidas. Las que eran para mí antes de Cristo eran ganancia. Y vea toda la lista que está allí en los versos anteriores. Estas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y llega a usar otra palabra para referirse a ellas. Más abajo en el verso 8. Y lo tengo por basura. Él habla de sí mismo. Es algo personal. No está diciendo que todos los cristianos tengamos por basura todas las prioridades que tenemos. Pero en el caso de él, si usted mira la lista, sus prioridades estaban relacionadas específicamente con defender la ley hebrea, así fanáticamente, y llegó al punto de perseguir a la Iglesia de Cristo y de poner cristianos en la cárcel. Él comenzó su aparición en el libro de los Hechos siendo testigo de la muerte del primer mártir cristiano. ¿Recuerda cómo se llamaba? Y usted lee el relato y va a encontrar a Saulo, luego de convertirse, llegar a ser Pablo, lo va a encontrar a Saulo haciendo ¿qué? Facilitando a los verdugos que apedreaban a Esteban, sosteniéndole sus ropas. Dame tu ropa y anda a tirar las piedras. Y allí estaba Saulo. Así empezó su aparición en la historia del libro de los Hechos. Todo aquello, todo ese fanatismo religioso que yo tenía, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenía sus títulos universitarios de la época, era un hombre muy bien letrado, culto en todo lo que se refiere a la cultura de la época. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y note el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él decide que sus prioridades temporales no le añaden sabiduría o conocimiento de Dios. Tomó la decisión de dejar todo eso atrás, con tal de ganar a Cristo. El cristiano decide que su prioridad principal en esta vida, versos 10 y 11, es conocer el poder de la resurrección de Cristo y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, estoy en la mitad de lo que había planeado para compartir. Me voy a quedar con este pensamiento para pedirles que no solamente observen las prioridades de Pablo, sino las suyas propias, las nuestras, la suya y la mía. Versos 10 y 11. ¿Es su prioridad conocer a Cristo más de lo que hoy lo conoce? Y no se refiere, usando este término, Pablo, a información de lo que hizo Cristo. Tal vez usted puede citar todas las parábolas de Jesús, por ejemplo, o recordar eventos milagrosos realizados por Cristo, o tener su cabeza llena de doctrinas acerca de los atributos de Jesucristo y de Dios Padre. Aquí el término se refiere a alguien que logra participar, dice Pablo, de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que aquí podríamos analizar las razones por las que Cristo murió, los dolores que Él sufrió, que iban más allá de dolores físicos. Era una gran carga espiritual por los pecados de todos los seres humanos del pasado, del presente y de los que vendrían. Y se fue a la cruz Cristo y allí, dice escribiendo a los Efesios, cargó con Él el pecado de todos nosotros. Padeció el justo por los injustos. Y Pablo dice, mi prioridad es conocerle, es conocer ese poder de Cristo para enfrentar los dolores que produce el pecado y dar la vida por otros. Dar la vida por otros es parte del conocimiento de Cristo. Como Cristo llegó a tomar la decisión de venir a esta tierra, hacerse hombre, dejar su divinidad en el cielo, hacerse hombre, sufrir y morir por nosotros. Quisiera yo ser semejante a Él, dice Pablo, en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El cristiano, como Pablo lo hizo, establece sus prioridades para el resto de la vida que va a vivir desde que conoce al Señor como su Salvador. Es que viene entonces a nosotros ese fuerte pensamiento que le dijo a los corintios, que le escribió a los corintios. En Cristo somos nuevas personas. Y las prioridades de este tiempo terrenal, circunstancial, transitorias todas ellas, pasa a segundo plano. Pasan a segundo plano el trabajo,
la familia, los hijos, la vida en esta tierra con todas sus oportunidades. Para Pablo era eso. Y vamos a encontrar un Pablo renovado, diferente en el capítulo 4, cuando llega a decir lo que dice en 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está en mí, lo estoy conociendo, no he logrado todo lo que me he propuesto, pero ese conocimiento me fortalece. Y termino con el verso 13 y 14 hoy. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Vea usted algunos términos importantes en este segmento. Nadie puede decir, ningún cristiano, si observamos el pensamiento de Pablo, puede decir, ya tengo todo lo suficiente de cristiano, de cristiana en esta tierra, no necesito más, ya lo sé todo. Yo escuché a un predicador en este mismo púlpito decir, yo conozco tanto al Espíritu Santo que puedo decir que ya lo sé todo de él. Bueno, yo estaba sentado por allí y dije, trágame, Señor. Qué tremenda herejía acaba de decir este hombre. Porque ¿quién puede decir, ya lo alcancé todo? Nos falta aún conocer más de Cristo. Y esta prioridad no se refiere a cosas materiales, a dinero, casas, fama, fortuna, diversiones, lo que usted quiera poner allí en prioridades terrenales. Se refiere a conocer a Cristo. Y no hay nada, dice Pablo, que me distraiga de ese objetivo, conocer a Cristo. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Cristo me tomó. Ahora yo quiero tomarlo a Él y quiero aprender más de Él y quiero saber más de Él, identificarme con sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. La palabra que usa en el verso 13, casi al final, extendiéndome a lo que está delante, es la acción que realizaban los atletas corriendo en el estadio. Si ustedes han observado una carrera de 1000 metros o de 100 metros, sean hombres o sean mujeres corriendo, recuerden los últimos metros. Cuando ya la meta está ahí, ¿qué hacen los atletas? Número 1, no miran a los costados, no miran a nadie, fijan su meta, sus ojos en la meta, hacia allí voy. Y otra cosa que hacen, estiran su cuello, porque ese movimiento le agrega unos centímetros más para llegar antes a la meta. Estiran sus hombros hacia adelante y he observado que dan zancadas más largas. Hacen un gran esfuerzo tal que luego que pasan la meta algunos caen desplomados. Esa es la palabra que usa Pablo aquí, extendiéndome a lo que está delante.
Me aflige el pasado, diría Pablo, y ustedes vieron todo lo que menciona allí en el capítulo, al iniciar el capítulo. Y los recuerdos de lo que él hizo le hacen escribir en otra ocasión: yo soy el primero de los pecadores, perseguí a la iglesia de Cristo. Y allí lo tenemos a Pablo corriendo esta carrera, prosiguiendo a la meta para recibir el premio, dice el 14, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, extendiéndome a lo que está delante. Hay cosas del pasado, mis hermanas y hermanos, que son del pasado. No podemos estar toda la vida llorando y apenándonos por lo malo que hicimos en el pasado. Hay personas cuya forma de pensamiento de vida es eso. Como decía un tango, creo, ¿verdad? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Viven en el pasado. Y viven muchos en el pasado amargo, de sus fracasos, de sus errores. Pablo dice: yo tengo más que ustedes de qué arrepentirme. Fui perseguidor de la iglesia de Cristo. Muchos murieron porque yo los perseguí, los metí en la cárcel. Pero no puedo quedarme en ese pasado. Prosigo para entender los padecimientos de Cristo y para alcanzar lo que no he alcanzado. No soy perfecto, dice Pablo, verso 12, prosigo. ¿Puede ser ese un buen nombre para su vida cristiana? Esa es una mujer, un hombre, un joven, un niño, un anciano cristiano que prosigue, que no se queda disfrutando de los laureles del pasado, sino que va adelante. Como dijera Corrie ten Boom en el campo de concentración nazi, lo mejor está por venir. Y después fue liberada y salió y dio testimonio de su fe. Para los cristianos, como para Pablo, es seguir adelante, proseguir a la meta. Dios en Cristo nos hace ese llamado hoy día para que no abandonemos, que no nos quedemos, que no nos sigamos crucificando en amarguras y en dolores por los errores del pasado, sino que vayamos adelante. Conocemos a Cristo, pero cuánto más nos resta aún conocer de Él. Vamos a orar. Señor, hoy inclinamos nuestros corazones delante de ti en humildad y con gratitud. Cuando llegaste a nuestra vida, todo cambió, nos hiciste nuevas personas. Y hoy miramos hacia el futuro, más allá de la muerte temporal, y la miramos el futuro con fe, con esperanza, con alegría, porque un día estaremos contigo, Señor Jesucristo, y con todos aquellos que se nos han anticipado. Gracias, Señor, porque has provisto victoria para este tiempo aquí y para el tiempo más allá, para los que te buscan de corazón. Hoy, Señor, rogamos que tú bendigas, fortalezcas a esta congregación, que ha pasado por tiempos duros, difíciles. Pero tú, Señor, tienes por delante cosas
mejores. Y por eso esta mañana te decimos, con nuestro corazón en los labios, te decimos, Señor, queremos conocerte más a ti, proyectarnos hacia el futuro con los ojos puestos en ti. Dejamos nuestras frágiles vidas en tus poderosas manos. Guarda y protege a cada familia. Guarda y protege a los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos que confían en ti, Señor, como Padre protector. Guarda a cada uno. Señor, danos tu bendición que es permanente y eterna. Dánosla al salir de este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.